Óscar Azcárraga. Maurice, adelante con la introducción. Muy buenas noches. Quiero dar la bienvenida a cada uno de los amigos que se van conectando justamente a este nuestro espacio de transmisión a través de las páginas Historia de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche y el grupo de estudio que se llama Aprendiendo de la Guerra del Chaco. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de una conferencia realmente interesante que Oscar nos va a compartir. Esta conferencia se denomina Preparativos Paraguayos en la Preguerra. Una conferencia sumamente interesante, pero también tenemos que saber quién es Oscar Azcárraga. Oscar Azcárraga, en realidad él es cochabambino de cuna. Él trabaja en desarrollo de actividades en el Banco Proden actualmente. Y él es investigador de la Guerra del Chaco y desarrolla investigaciones por cuenta propia en temas relacionados a lo que es la Guerra del Chaco y la Guerra del Pacífico. Es también investigador en temas de geopolítica y defensa actual. Practica bicimontaña participando en diversas competencias a nivel nacional, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y es miembro activo de la comunidad de simulación de vuelo y aviación virtual de Bolivia. Personalmente, yo le conocí a Oscar en un encuentro que hemos tenido de todas las personas que nos encanta el tema de la Guerra del Chaco, en el segundo encuentro que fue en la ciudad de La Paz, donde virtualmente nos habíamos presentado, pero nunca a nivel personal, y es allí donde hemos tenido la oportunidad de conocernos entre todos nosotros. Y justamente lo que nos une es justamente el interés por la investigación, por conocer estas temáticas que son tan interesantes. De esa manera voy a dar la palabra aquí a nuestro buen amigo Oscar Azcárraga y con este tema que realmente va a generar mucho debate, especialmente con nuestros connacionales. Preparativos paraguayos en la preguerra. Con ustedes, Oscar Azcárraga. Adelante, hermano. Muchas gracias, estimado Maurice, querido Diego. Es para mí, sinceramente, un grato honor y quiero agradecerles por haberme tomado en cuenta para que yo pueda compartir un poco de lo que nos encanta a todos, ¿no? En este caso, investigar un tema que a mí me ha llegado a apasionar mucho y está muy relacionado a todo lo que viene a ser los preparativos de paraguayos en la preguerra. Este es un tema que de pronto hasta el día de hoy en nuestro país y de pronto no sé si animarme a decir en el Paraguay hay una cortina de humo al respecto, ¿no? Porque mucho se ha dicho que el Paraguay como país, si bien tenía enormes necesidades en ese momento, ese conocimiento, pero Paraguay siempre vendió a través de sus relaciones diplomáticas, representantes diplomáticos y demás, que estaba en un completo estado de indefensión, ¿no? Entonces, a todo ello, yo me puse a investigar basado en un sinnúmero de bibliografía que voy a tocar hoy. Deseo aclarar que la bibliografía que yo he usado como base para esta presentación es íntegramente paraguaya, para que no haya una mala interpretación de que lo ha tergiversado, no. Toda la información y todo lo que he procesado acá es basado en literatura paraguaya. Entonces, eso me ha servido a mí para llegar a armar una línea de tiempo, que es la que voy a compartir con todos ustedes, para que a un principio estoy planteando esta consulta. Desconocimiento o negación creíble. Impreparación paraguaya, superioridad boliviana, era lo que siempre se mantenía en las palestras mundiales, ¿no? Con respecto a la guerra. Y también se mantenía por el parte del Paraguay, que Paraguay estaba sumido en un estado de profunda indefensión. Eso es lo que durante esta presentación yo voy a tratar de explicar y dar a conocer para que conozcamos un poquito más. Es nuevamente un enorme gusto compartir con ustedes esta presentación y vamos a dar inicio. Gracias.
Preparativos paraguayos en la preguerra. He decidido armar una especie de línea de tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver desde la derecha, desde la izquierda, perdón, he empezado a acomodar por años, ¿ya? He empezado a acomodar por años de tal forma ir armando una línea de tiempo que nos sirva a todos para irnos ubicando en el contexto de todo lo que venía sucediendo históricamente, ¿no? Para llegar al final a una conclusión. Vamos a empezar con 1904. ¿Qué pasa en 1904? Es consabido para todos que en 1904 se dio el fatídico tratado de paz, amistad y comercio con Chile, ¿no? A causa de la Guerra del Pacífico. Es entonces donde se inicia una serie de preocupaciones y alertas en el lado paraguayo acerca de lo que podía suceder. Entonces, ¿qué es lo que detectaron los amigos paraguayos? Luego de finalizada la Guerra del Pacífico, diversos estadistas paraguayos identificaron un potencial riesgo a sus intereses sobre el Chaco. El riesgo era percibido como muy alarmante y crítico, pues estaban convencidos que dado de que Bolivia fue despojada de su salida soberana al litoral del Océano Pacífico, no le quedaba otra opción que gravitar sobre el Océano Atlántico, y para ello era imprescindible lograr una salida soberana por el río Paraguay. Entonces, esto nos va confirmando lo que hablábamos, ¿no? A raíz de eso yo he extraído un artículo, un discurso del presidente Eusebio Ayala en el año 1933, que unas partes, ¿no?, que se los voy a leer. ¿Qué es lo que habla? Abajo de la línea punteada nos muestra, y voy a leer textualmente. ¿Qué es lo que decía don Eusebio Ayala en 1933? Él pregunta en su discurso, ¿conocéis los orígenes de la Guerra del Pacífico? Y él dice, después de esta dura lección de cosas, los gobernantes bolivianos renunciaron a extensos territorios a favor de estados vecinos más aptos. La cesión del Acre en suma fue un acto de cordura, aun cuando no fuese deliberado. Después de traficar por todos los puntos cardinales con las potencias vecinas, súbitamente Bolivia se vuelve contra del despreciable y mísero Paraguay. Pretende arrancarle la más legítima de las heredades. Un Estado que no ha sabido conservar lo suyo quiere tomarlo ajeno. Continúa en el discurso el señor Eusebio Ayala y dice, ¿qué es lo que Bolivia quiere hacer del Chaco? Traficar con él, subastarle entre los vecinos o hipotecarlo a algún sindicato, todo menos civilizado. Yo he extraído esto textualmente de un discurso, ¿no?, que pronunció el señor Eusebio Ayala, que era el presidente del Paraguay allá por el 33, ¿no? Entonces, ahí vemos ya, por supuesto, en el 33 ya estamos enfrascados en el combate, ¿no?, en la guerra como tal. Voy a pasar ahora al año 1924, que es donde ya empieza el Paraguay apoyado en lo que había mencionado antes referente a su desconfianza de que Bolivia inicie movimientos y quiera gravitar sobre el litoral del río Paraguay. 1924. Ya en el año 1924, no es verdad, estábamos hablando prácticamente 8 años antes de la guerra, 8 años, un 4 de agosto de 1924, reunidos en la casa habitación del presidente de la República, estoy hablando netamente del Paraguay, en esta conferencia vamos a hablar netamente del Paraguay, dice, por llamado del mismo presidente, los señores coronel don Manlio Schenoni, ministro de Guerra y Marina, general de brigada Patricio Escobar, inspector del ejército, y coronel de la Nación, don Manuel Rojas, el señor presidente manifestó que el objeto de la convocatoria era que los señores jefes presenten sus pareceres sobre las cuestiones planteadas
en sesión de 30 de julio, de un mes antes, y concedió la palabra al señor ministro de Guerra. Es muy importante que tomemos en consideración este nombre, Coronel Don Manlio Schenoni. Durante toda esta presentación, su nombre va a ser muy constantemente referido. Entonces es importante que empecemos a agarrar la idea de qué es lo que va a hacer este señor más adelante, ¿no? Continuando sobre esa reunión, esta es una especie de acta de lo que se había hablado. ¿Qué es lo que nos dice en líneas generales? Dice que conforme al pedido hecho por su excelencia en reunión del 4, dice que en vista de la situación internacional por lo que atravesamos y las consideraciones expuestas por su excelencia, es urgente organizar al ejército sobre bases de unidades de instrucción y de batalla que puedan dar al país el órgano eficiente para su defensa, crear un Estado Mayor, recursos para la adquisición de material de guerra y construcciones militares, contratación de oficiales instructores y demás. Aquí hay una parte muy importante de esa acta. ¿Qué es lo que dice? Para comenzar las adquisiciones del material de guerra en Europa, es de necesidad que el gobierno disponga de la suma de $2 millones, que la comisión de adquisición deberá ir girando a medida que las entregas, que calcula un año más o menos, ¿no? Entonces, si vemos ya desde 1924, ya se venía preparando, el Paraguay ya tenía un monto que tenía ya en mente para encarar la futura, que todavía lo tenían, ¿no? Como una posibilidad de guerra para esas alturas, pero ya venían previendo y empezando a preparar y organizarse en caso que se diera. Vamos a continuar. Eso ocurrió el año 1924. Voy a pasar al año 1925. En enero de 1925, veamos con mucha atención en la línea de tiempo, en enero de 1925, ya el gobierno del Paraguay solicitó precios y cotizaciones a distintas fábricas europeas. El importe de dichas adquisiciones iba a importar la suma de 7.500.000 pesos de oro sellado, ¿sí? En fecha 9 de julio fue aprobado por el Consejo de Ministros el decreto 21.211 de carácter reservado, por el que se autoriza al ministro de Guerra a adquirir administrativamente la primera partida de armas, municiones y demás materiales de guerra especificados en el plan de organización militar adoptado por el gobierno. Se destinó así la suma de 1.810.000, ¿sí?, de oro sellado, 1.810.000 pesos de oro sellado, para sufragar los gastos que demandaría la adquisición ordenada que se imputa al ejercicio fiscal de dicho año. En el año 1925, el doctor Eusebio Ayala, que estaba como ministro plenipotenciario de Paraguay en Estados Unidos, en Washington puntualmente, se embarcó inmediatamente en dirección a Europa para hacer efectivo lo que se le encomendaba. Es a él a quien se le encomienda en el 25 que inicie las compras. Estamos hablando del año 1925. Al 32, un poco más de 7 años, ¿no? Antes, con anticipación de un poco más de 7 años, ya inician ellos lo que viene a ser sus adquisiciones de compras, previendo esto, ¿no? Pero, sin embargo, hacia afuera, de esto no se conocía absolutamente nada. En su mismo país, sus mismas Fuerzas Armadas, su mismo pueblo, desconocía que ya los gobernantes paraguayos habían iniciado un periodo de compras. Por supuesto, dentro de sus posibilidades, de su presupuesto. Es así que en fecha del 18 de agosto del 25, por resolución número 48, se comisionó al doctor Eusebio Ayala, ministro del Paraguay en Washington, para adquirir en el exterior material de guerra moderno, en la cantidad y en condiciones que se expresan en instrucciones que se les remitió. El doctor Ayala firmó un contrato con el gobierno español para la adquisición de fusiles, carabinas, Mauser, muy cuestionadas por el mismo Paraguay, pues esta compra, debido a que esta compra de los fusiles, ellos mismos le pusieron
el mote del Mata Paraguayos. Vamos a ir tocando más adelante al respecto. Aquí quiero compartir con ustedes algo muy interesante que he ido encontrando mientras iba investigando al respecto. Esta es una misiva del presidente paraguayo, don Eligio Ayala, dirigido a Eusebio Ayala, que era el ministro plenipotenciario del Paraguay en Estados Unidos. ¿Qué le dice? Por favor, tomemos mucha atención de esto. ¿Qué le dice? Le dice, es difícil percibir que los actos de Bolivia sean normales y regulares, ¿no es verdad? Pues se están realizando patentemente a costa de erogaciones que exceden su capacidad económica y financiera. También le menciona, ante esta actividad nosotros no debíamos dejar el país desapercibido. Debemos procurar dotarle de las condiciones mínimas, por lo menos, de defensa contra una posible agresión. Por estos motivos, y no solamente con estos propósitos, nos ocupamos en la adquisición de material de guerra, lo absolutamente ineludible para la defensa de nuestras fronteras. Hemos querido adquirir el material más moderno, el que haya incorporado ya los últimos progresos después de la guerra europea. Se refería ahí a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Deseamos que estas compras, él fuese, aunque poco, pero de lo mejor. Además, dice, si nosotros enviamos a nuestros agentes a Europa a recorrer las fábricas y a contratar la adquisición, Bolivia lo sabría. Cualquier hecho que autorice a hacerla creer que el Paraguay se está armando podría crearnos una situación muy delicada. La prudencia, pues, nos impone gran sigilo en la operación. Ya alerta, ¿no? En este momento ya no se esboza la intención, ¿no? Que querían ellos definitivamente que cualquier compra relacionada con tema armamentístico, tema de defensa, sea completamente bajo un secreto de Estado, que nadie sepa. Entonces, ¿qué es lo que dice don Eligio Ayala? Le dice además, el periodo de intransición entre el estado de insolvencia bélica y el de mediana preparación defensiva es lo peligroso para nosotros. Y en ese periodo, la única garantía de nuestra integridad territorial y de la paz puede ser la solidaridad internacional, el apoyo moral por lo menos de un país amigo. Y este país, por múltiples razones actuales, puede ser Argentina. Ya desde el 25, el presidente Ayala ya empieza a referirse a la Argentina. Démonos cuenta desde esa oportunidad. Mucho se ha hablado a lo largo de las exposiciones de este maravilloso ciclo de la Argentina, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a esbozar esta idea, nos damos cuenta de que ya estaban haciendo partícipes de todo el esfuerzo de guerra paraguayo a la Argentina. ¿Qué más nos dice Eligio? ¿Qué más dice Eligio Ayala a don Eusebio Ayala? Le dice, el gobierno argentino tenía una comisión técnica en Europa desde hacía muchos meses y pensamos en que esta comisión podría ayudarnos con los resultados de sus estudios. Así vamos a ganar tiempo y mantener la reserva necesaria de las gestiones. Por estas razones nos acercamos al gobierno argentino y encontramos en él una diferencia y amistosa acogida. Después de varias gestiones llegamos a este acuerdo privado y reservado. Nosotros le daríamos una determinación de la clase y cantidad de armas que nos proponemos comprar y él por medio de su comisión técnica en Europa nos aconsejaría los precios y los sistemas de armas y métodos más ventajosos y nosotros por medio de un agente diplomático firmaríamos el contrato de adquisición. Entonces Argentina, claramente leyendo esta misiva, nos damos cuenta que el gobierno paraguayo tenía la intención de hacer partícipe al gobierno argentino, tanto para que orienten sus adquisiciones, ¿no es verdad?, como para que sean ellos quienes le aconsejen en definitiva qué tipo de compras hacer. Finalmente, ¿qué dice don Eligio Ayala? Dice, hemos resuelto pues hacer lo que se puede en forma seadable. Algunas armas debemos adquirir urgentemente a toda costa y para esto pedimos el concurso de sus servicios. Y firma Eligio Ayala en Asunción el agosto 11 de 1925. Entonces ahí ya vemos, ¿no?, claramente qué es lo que se estaba empezando a planear y a ejecutar por parte de Paraguay.
Vengo al 26. 1926, en un contrato signado en marzo del 96, dice, entre otras cosas, uno de los artículos del contrato, dice, ¿no? Entre los que suscriben una parte el coronel Luis Massats y de Tomás, director facultativo en representación del gobierno español, autorizado por el excelentísimo señor ministro de Guerra, y nombra a diversas personas, dice, y por otra, el excelentísimo señor don Eusebio Ayala, que ya habíamos mencionado en los apuntes del año anterior. ¿Qué dice? Ministro del Paraguay en los Estados Unidos en representación de su gobierno. El contrato de referencia, aquí es donde se hace la compra, si no estoy equivocado, de los fusiles españoles, los Mauser, ¿no? El contrato de referencia fue aprobado por Real Orden del Rey de España el 5 de abril de 1926. Aparte de la recepción de fusiles, el general Schenoni, que ya habíamos hablado unas 2 diapositivas atrás, dice, firmó 33 contratos y atendió otro suscrito el 18 de agosto del 26 por el encargado de negocios de Paraguay en Londres, doctor Venancio Galeano. Diciembre de 1926, el presidente Eligio Ayala convoca a José Alfredo Bozano al Palacio de Gobierno para una reunión reservada. Y aquí yo coloco entre paréntesis, es en este punto donde se inicia la increíble historia de los cañoneros de la clase paraguaya. ¿Quién es aquí este nombre que aparece? José Alfredo Bozano. Desde mi punto de vista, es uno tal vez de los artífices de un despegue industrial impresionante del Paraguay. Este señor de ascendencia italiana, nacido en el Paraguay, fue quien organiza todo lo que viene a ser los arsenales de guerra del Paraguay. Este señor, con estudios en los Estados Unidos, muy joven, por cierto, con estudios en los Estados Unidos, fue quien organizó, como les decía, los arsenales de guerra. Estos arsenales de guerra fueron los que durante la guerra construían desde las carrocerías para sus camiones, desde sus granadas para los paraguayos, pero hizo muchos temas industriales, pero para mí la parte más importante que aportó este señor y de enorme valía para el Paraguay fue la construcción de lo que yo aquí menciono, los cañoneros de la clase Paraguay. ¿Qué son estos cañoneros de la clase Paraguay? Un poco más adelante en la exposición, yo voy a darles una mayor cantidad de datos al respecto. Pero para mí, estas naves fueron las que lograron un desequilibrio esencial en toda la guerra, ¿no? Asegurando al Paraguay un tren logístico seguro y estable durante toda la guerra. Para mí esta parte es muy importante. Aquí inicia la historia de lo que les mencionaba. ¿Verdad? Perdón. Perfecto. Yo vengo al 27. Perdón. Vengo al 27. En enero del 27, el ministro de Guerra y Marina, doctor Riard, llegó a los arsenales de Puerto Sajonia. ¿Qué es Puerto Sajonia? Para que nos ubiquemos un poquito. Los arsenales de Puerto Sajonia es una especie de puerto, es un puerto puntualmente, que está cerca en los alrededores de Asunción. ¿Ya? Este señor, el doctor Riard, habla con Bozano. Les he dado una breve descripción hace un par de minutos. ¿Qué le pidió? Le dice a Bozano que dispusiera de una lancha para dar una vuelta por el río y le solicitó, en realidad ordenándole algo más. Le pidió que sea él quien vaya en la lancha a Bozano,
porque tenía algo muy importante que hablar. Estamos hablando de enero del 27. Una vez que Bozano y el ministro de Guerra Rial se embarcan en la lancha para dar un paseo, el ministro de Guerra empezó a relatarle a Bozano lo siguiente. Le dijo, el ministro de Guerra se acomodó y le reveló a Bozano que las armas y los equipos que el general Schiavoni estaba contratando en esos momentos en Europa llegarían a Paraguay en 2 años más. Y le dijo algo muy importante en el 27. La guerra contra Bolivia se viene y es irreversible. Y le dijo algo muy importante. Para nosotros es fundamental dominar la navegación fluvial hasta Bahía Negra de una manera segura y firme. ¿Qué nos dice acá? Que ellos querían asegurar que puedan navegar por el río Paraguay de una forma segura y firme. Para ellos, por tanto, ya habían abstraído la idea y ya lo tenían muy claro que ellos necesitaban contar con unos buques de guerra que les aseguren el tren logístico durante la guerra, lo que les había dicho hace tiempo. Que evite cualquier posibilidad boliviana de gravitar sobre el río Paraguay y convertirse en un riesgo, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué le dice? Su proyecto para construir los buques cañoneros ha sido aprobado. Bozano, usted va a viajar a Europa. Esta información se la traigo el nombre de la República. Dentro de 2 años, esos cañoneros deben. También le dice los barcos ya hechos, a lo que Bozano les respondió, había buques de río que habían sido construidos en Osquitar. ¿Me copian? Sí, hermano, hemos tenido una interrupción. El último que dijiste era el tamaño de los barcos. Quisiera que vuelvas a presentar tu pantalla. Sí, y no podemos ver tu pantalla. Ah, qué pena. No sé en qué año hasta qué año me siguieron. No, estamos siguiendo, o sea, hace unos 2 segundos ha sido que se ha cortado. Ah, ya. Entonces estamos desde acá, ¿verdad? Sí, perfecto. En el 27 estamos y estamos hablando del tamaño de los barcos. ¿Me escuchan, verdad? Positivo. Adelante. Continúo, por favor, ¿ya? Voy a venirme al 27. Voy a continuar entonces sobre lo que estábamos. El ministro de Guerra le pregunta a este señor, a José Alfredo Bozano, si no sería posible comprar estos buques ya hechos, ¿no es verdad? Ante tal vez la duda si podía llevar este señor a buen puerto la construcción de estas naves que tenían en mente y ya fueron aprobadas, ¿no es verdad? Entonces, ahora sí. A lo cual Bozano le contesta que sí que se habían construido que navegaban en el Asia estos buques de río y que habían sido construidos en Inglaterra, pero cuya capacidad de armamento y posibilidades de transporte de tropa no eran lo que el Paraguay necesitaba en ese momento. Con esos 2 cañoneros, el Paraguay pasaría de un equipo pobre y anticuado a poseer lo más moderno y potente en buques de guerra fluviales en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos dice? Que ambas máquinas bélicas, por su velocidad, autonomía, potencia artillera naval con sus 5 vigorosos cañones de fuego antiaéreo, su poco calado. ¿Qué es el poco calado? Es cuánto se sumerge una nave, ¿no?
en el agua. Eso es muy importante en lo que viene a ser el combate fluvial, porque por supuesto en un río si bien es profundo, pero no hay tanta profundidad como en los mares, entonces hay lugares donde el nivel del agua es muy bajo, entonces por eso era muy importante para el Paraguay que tengan un bajo calado, que hundan en el agua muy poco, ¿no? Eso es en resumen. Entonces le dice él que estas compras pondrían a la Marina paraguaya en una ventajosa posición de defensa y de ataque, en óptimas condiciones para satisfacer todas las necesidades del ejército de Chaco. Continúa en el mismo año, el 20 de marzo entonces del año 27, inicia su viaje a Europa el señor Bozano, con la misión de contratar la construcción de las dos naves. Continúa, en marzo del año 27, se produjo, entre comillas, ¿no? Esto es literatura paraguaya, el asesinato del teniente Adolfo Rojas Silva en las proximidades del Fortín Sorpresa. Este asesinato, como fue tomado en el Paraguay en esos años, ocasionaron al Paraguay mayor preocupación y la necesidad urgente para ellos de equiparse, porque ellos consideraban que ya era inminente la guerra, ¿no? Y esto ocasionó que se sobresalten los ánimos en el pueblo paraguayo, ¿no? Entonces ocasionó mayor preocupación al gobierno. Entonces, ¿qué dice? Que en esa fecha, estamos hablando de posterior a marzo del 27, no habían llegado todavía los fusiles que habían ya hecho la compra, como habíamos aclarado anteriormente. Entonces dice, por dicho motivo, el doctor Ayala envió desde entonces reiterados telegramas urgiendo a la fábrica y al gobierno español el envío de los mismos. Debido a ello, a los pocos meses comenzaron a llegar las referidas armas en diferentes partes. Ya el 27, entonces, empiezan a llegar las primeras armas adquiridas de España, los famosos Mauser, los mataparaguayos. Las 6 baterías de cañones de montaña Schneider 24 de calibre 7.5 y las 2 baterías de obuses del calibre 10.5 que de acuerdo con la resolución ministerial número 46 del 26 de septiembre se proyectan adquirir. Con 9.200 tiros de diferentes tipos costarían $734.800 y solo estarían disponibles para ser entregadas una batería en el mes de enero del 29. Las restantes a fines del mismo. ¿Qué pasa también en el mismo año? En carta escrita el 17 de agosto de 1927, comunica haber firmado con la Fábrica Nacional de Armas de Guerra de Herstal Lieja el contrato de adquisición de materiales y envía rendición de cuentas. Envía igualmente un nuevo contrato que había firmado con Svenska Metallverken, Suecia, por 1 millón de balas de furia. Voy a pasar al año 1928. En carta fechada en marzo del 28, el general Scononi, después de efectuar un análisis, dice, ¿no?, de las compras realizadas para el ejército, dijo, estamos dotando al ejército de un material cuya calidad es honra para el país y que este país se ha esforzado en reunirlo para sus adquisiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? El 30 de mayo de 1928, ¿sí? Desde París hizo llegar el balance de los gastados en adquisiciones de armas. Dice haber gastado 635.822 libras, 11 chelines y da su reporte, ¿no? El 2 de julio de 1928, comunicó haberse adquirido 14 aviones y elementos auxiliares en Francia, por un total de 66.000 libras esterlinas, y que estos aviones servirían para 2 escuadrillas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. El 30 de mayo de 1928, desde París, hizo llegar el balance de lo gastado en las adquisiciones de armas hasta esa fecha.
y nos pone ahí unos montos, ¿no? El 16 de diciembre del 28, el gobierno paraguayo, ¿no?, decreta la movilización general a todos los individuos de tropa de reserva del ejército permanente y armada, a todos los ciudadanos hábiles para el servicio de armas de 20 a 29 años de edad. La fuente de esta parte es Víctor Ayala Queirolo, Los ejércitos de la guerra del Chaco. Y ahí está la información. Voy a hablar ahora un poquito, voy a centrar mi exposición en lo que había mencionado acerca de los cañoneros que el gobierno del doctor Eligio Ayala manda a construir. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente había yo mencionado que el gobierno paraguayo manda a este señor Alfredo Bozano, oficial de la Marina paraguaya, a que se presente en Europa, ¿no? Que se presente en Europa y empiece a realizar las cotizaciones con diversos constructores, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba? Lo interesante es que el diseño de estos cañoneros es diseño netamente de este señor Alfredo Bozano, que, como les había dicho, estudió en los Estados Unidos y demás. A pesar de su edad, diseñó, a mi parecer, dos naves maravillosas desde el punto de vista de su performance que tenía previsto con miras a encarar la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, ¿qué tenía pensado el señor Bozano? Él había pensado en dos naves que tengan la capacidad de cargar 1.500 soldados en dos cubiertas de la nave y tengan la capacidad de hacer el viaje desde Asunción a Puerto Casado en alrededor de 30 horas, a una velocidad más o menos entre 16 y 18 nudos con esa carga. Teniendo los planos del carenaje de las naves, se empezó a llamar a diversos constructores y a quienes les planteó esta construcción. Muchos se mostraron renuentes, observaban la construcción, hasta que una empresa italiana aceptó construir. Esta empresa inició la construcción en Génova de estas naves, tal cual como las quería Bozano, ¿no? Con la capacidad de carga de los 1.500 hombres, la velocidad que él había pensado, el calado para que pueda navegar en los ríos y, muy importante, la capacidad de fuego. Aquí podemos ver una imagen muy interesante de los cañones que tenía. No estoy muy seguro si este es de la cañonera Paraguayo Humaitá, pero sencillamente son naves gemelas. Entonces, esta construcción de estas naves, realmente Paraguay avanzó muchísimo y se preparó con estas naves para encarar a una posible guerra todavía. No estamos hablando del 28. Entonces, ya casi con 4 años de anticipación, empezó a preparar la construcción de estas naves. Y se inició esta construcción bajo la dirección del señor que hablábamos, el señor José Alfredo Bozano, que para esos momentos, si no me equivoco, tenía el grado de guardamarina, algo como subteniente o teniente en la actualidad, ¿no? En nuestras Fuerzas Armadas. Es una persona joven, muy, muy joven. Entonces, se inició la construcción, y yo voy a gravitar mucho en esta parte de la construcción de estas cañoneras, porque me parece muy importante la preparación con tanta antelación que se tuvo por parte del Paraguay, preocupado porque se inicia una guerra, y su preocupación ante todo era estar completamente preparados para reaccionar y hacer frente, ¿no?
pero a la vez hacer todas sus compras de armamento, preparación, de una forma, vamos a decirla, muy secreta, como secreto de Estado. Pues, ¿qué es lo que ellos querían? Que nadie se entere. Que nadie se entere para que no precipite el inicio de la guerra. Lo que ellos querían es que llegue a Paraguay todo su armamento, incluido los cañoneros. ¿Para qué? Para encarar de la mejor forma la guerra. ¿No es verdad? Entonces, poco a poco, ya vamos aclarando la realidad sobre que, si bien el Paraguay compró en base a su presupuesto, ¿sí? Realmente como país no se endeudaron, manejaron una forma realmente muy buena sus finanzas, su economía, emitieron bonos de guerra, todo lo demás en su país, pero no se endeudaron. Y compraron estas naves. Entonces, las hicieron fabricar. Estas naves, para mí, vuelvo sobre el punto, son las que desequilibraron desde la parte de atrás de la guerra, llevando soldados en cantidades impresionantes prácticamente al frente de batalla. Voy a continuar. Estas son imágenes que he logrado obtener, ¿no? Del momento de la botadura del cañonero Paraguay en Génova. Si nos podemos fijar aquí, aquí está a la izquierda el cañonero Paraguay y a la derecha el cañonero Humaitá. Si nos fijamos, estaban sin ningún dispositivo de guerra todavía. No tenían nada. Más adelante, una vez botados, pintados y preparados, listos para la guerra, ya se termina de su construcción y cuentan con armamento realmente de punta estas naves, como para asegurar que nadie más que el Paraguay pueda gravitar sobre el río Paraguay. Entonces, desde ahí, la preparación fue impecable por parte de los amigos paraguayos para encarar justamente esto. Aquí está, en la parte inferior, vemos Odero Terni, dice, ¿no? Odero Terni, este fue el fabricante, ¿no? Italiano en Génova de estas dos naves. Estas dos naves, como les había dicho, fueron fabricadas en base a los planos y todas las ideas de este señor Gozano. Ahí está su matrícula y su número de chasis, por decirlo de alguna manera. Aquí tengo una foto que conseguí. Si no me equivoco, ahí dice, nos fijamos, Odero Terni, Especia 1929. Un cañón de 120, dice, ¿no? Estos cañones son parte esencial de lo que vendría a implementarse, ¿no es verdad?, en ambos cañoneros. Estos cañones tenían un poder de fuego impresionante. Para la época era realmente lo más avanzado del mundo. Lo más avanzado del mundo. Hay una revista, si no me equivoco es inglesa, espero si no me corrigen, que se llama el James Defense Fighting Ships. Es una revista que saca publicaciones hasta el día de hoy, donde muestra los avances en tecnología, material armamentístico, en todo lo que se refiere al poder naval. ¿Ya? Entonces, fue tanta la fama de estas dos naves construidas en Génova para el gobierno paraguayo, que inclusive estas naves salieron publicadas en esa revista. Salieron publicadas y salió un artículo en el año 31 donde se muestran estas naves. Se muestra estas naves y se las resalta. Entonces, para estar en esa revista y ser publicadas, no eran cualquier nave. No eran cualquier nave. Decididamente, una vez terminadas de construir estas naves, se constituían en las naves fluviales más modernas, más veloces
y con el mayor poder de fuego del mundo. Del mundo. Entremos en el contexto que esa era la realidad. Unas naves modernísimas, realmente modernas para la época. Entonces, concebida con la idea clarísima de gravitar con mucha energía sobre el océano, sobre el río Paraguay. Ok, si me permiten, les pido por favor 30 segundos. He tenido un problema con el mouse. Bueno. Mil disculpas, continúo ahora mismo. Dale, se aprecia, nomás no hay problema, Osquitar, dale con calma. Sí, perdón. Ahí está, prácticamente donde había quedado, ¿no? Las piezas de artillería naval de los cañoneros, ¿no? De 120 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue tanta la fama de estas naves paraguayas, ¿no es verdad? Que una vez terminada su construcción en Génova, estas naves reciben la orden, cuando ya estaban equipadas con los cañones, todo defensa antiaérea y demás, reciben la orden de navegar hacia Paraguay, ¿no? Porque ya la guerra se veía venir. Ya estamos hablando prácticamente del año 31, ¿no? Entonces, estas naves, al realizar su viaje desde Génova, ¿no es verdad?, hacia Paraguay, tenían que atravesar, por supuesto, el Océano Atlántico. Y para ello tenían que pasar por el Estrecho de Gibraltar. Entonces aquí le sucede algo muy curioso a las tripulaciones paraguayas que venían haciendo el traslado de estas naves. Al pasar por el Estrecho de Gibraltar, las naves inglesas que estaban apostadas ahí les hacen los honores de reglamento, el ceremonial naval, y sale un oficial militar inglés y emocionado al ver estas naves paraguayas, ¿no? Y le dice que, y le muestra el libro que yo les había referido hace un momento, el James Defense, y le dice, y le muestra la foto del libro, el libro donde le muestra la foto de los cañones y el artículo. Todo alborozado ese oficial porque estaba viendo definitivamente unas naves que solo los destructores ingleses tenían una capacidad similar de fuego. Pero estamos hablando de la Marina inglesa, de la Royal Navy. Entonces, definitivamente para esas épocas, estas naves tenían un poder de fuego sensacional. Nunca igualado. Nunca igualado. Tal vez me animo a decir que hasta el día de hoy ni nuestra propia fuerza naval tiene algo similar. ¿Sí? No tiene algo similar. Ese poder de fuego naval no hemos llegado a tener hasta el día de hoy. Entonces, al pasar por el estrecho, el oficial les muestra la foto, ¿no? Y todo alborozado y genera ahí todo un espectáculo, por supuesto, y los otros ahí avergonzados por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, llegan a Asunción estas naves el año 31, ¿no? Aquí les quiero mostrar una foto ya de los primeros viajes de estas naves, ¿sí? Yo quiero que nos fijemos el detalle, por favor, pongamos un poquito de atención. Se cumplió a cabalidad el diseño de este señor visionario, del señor Bozano. Veamos la foto. En esta foto está, pero repleto de soldados
paraguayos, ¿no? Desde la proa de la nave hasta la popa, hasta la parte posterior, ¿no? En dos cubiertas, la cubierta superior y la cubierta inferior, dos cubiertas, tal como había pensado hacer su construcción, dos cubiertas. ¿Cuántos hombres llevaba? 1.500 hombres en un solo viaje cada una de estas naves. 1.500 soldados al frente de batalla. Entonces, yo he encontrado, buscando un poquito acerca de los viajes de estas naves, he encontrado en el diario de guerra del coronel Rafael Franco, uno de los héroes paraguayos en campaña, y he extractado una parte, ¿sí?, una parte de su diario de cuando él aborda a estas cañoneras y se dirige al frente de batalla. Yo voy a leerlo tal cual como está en su diario y voy a acompañarme del gráfico para que todos entendamos lo que pasó, cómo se sucedieron las cosas. Perdón, aquí está el libro que les había mencionado que el oficial inglés le mostró a la dotación de los cañoneros Paraguay y Humaitá, ¿no? En este libro, este fue el libro del 31, donde salían estas dos naves, los cañoneros Paraguay y Humaitá, es decir, que eran conocidos mundialmente estas naves, como les había dicho, por su poder de fuego, por su velocidad, su capacidad de transporte, su poco calado, su autonomía. Vamos a continuar. Me voy a valer de este mapa, ¿no? Todo lo que les voy a leer a continuación está extractado del diario de guerra del mayor Rafael Franco, mayor en esas oportunidades. Sábado 10 de septiembre de 1932. A las 6 horas recibí orden del ministro de Guerra para presentarme al comandante en jefe del ejército con el objeto de destinarme a una unidad del primer cuerpo de ejército que opera en el sector de Casado. El sector de Casado, un puerto a orillas del río Paraguay, desde donde todo el esfuerzo bélico, era un puerto esencial para el Paraguay, todo el esfuerzo bélico pasaba por ese puerto. Entonces, ¿qué dice? Domingo 11 de septiembre del 32. A las 3 a.m. me trasladé a la capital en un camión en cumplimiento a la orden del Ministerio de Guerra. Llegué a Asunción a las 6 a.m. A las 8 de la misma mañana me presenté al comandante del jefe del ejército ordenándome para que le acompañe al teatro de operaciones. A mediodía ya estaba listo para la partida. Lunes 12 de septiembre del 32. Ahí está. En la parte inferior del gráfico, estoy mostrando aquí Asunción. En la parte superior, coloco un punto de referencia para que nos ubiquemos. Todo esto que está en color azul es el cauce del río Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el mayor Franco? A la 1:40, ¿no? 1:40 a.m. partimos hacia Puerto Casado en el cañonero Paraguay. Aquí está. Les estoy colocando en la parte inferior, dice, partida del coronel Franco, lunes 12 de septiembre del 32 a la 1:40 a.m. Veamos. Otros. Si nos fijamos, ¿qué dice? Llegada a Concepción el 12 de septiembre del 32. El cálculo, 17 horas de travesía. ¿Qué decía en su diario el mayor Franco? Dice, como les había leído, a la 1:40 partimos hacia Puerto Casado en el cañonero Paraguay. A las 9 p.m., atraca el barco en Concepción, justo como les he mostrado. Nuestro viaje es un tanto lento, dice. El cañonero navega con una sola caldera por economía de combustible. Damos cuenta, aquí lanza algo muy interesante y nos dice
según el cálculo, a muy a grosso modo, 17 horas de travesía y solo estaba navegando a mitad de su capacidad, utilizando solo una caldera. Dice, como la nave se detiene aquí durante 2 horas para descargar materiales útiles para el destacamento que opera en el sector Nanagua, aproveché para pasear por la ciudad, me encontré con muchos amigos que me festejaron mucho. En todo se nota un fervor patriótico muy grande, y nadie absolutamente duda de la victoria final. Martes 13 de septiembre del 32. ¿Qué nos dice el mayor Franco? A las 2 p.m., o sea, parte, ¿no? Parte de Concepción a las 0 horas del 13 de septiembre. ¿No es verdad? Y navega hasta Puerto Casado. ¿Y qué nos dice el mayor Franco? A las 2 p.m. anclamos en uno de los muelles de Puerto Casado, ¿no? Y continúa su relato. Pero ¿qué es lo importante aquí que yo deseo vincular? ¿Qué es lo que dice? Que esta nave atraca en el puerto argentino de Casado el 13 de septiembre a horas 14, un tiempo total de travesía de 31 horas. Qué importante es esto si nos fijamos lo que les he conversado hace momentos atrás. En el diseño estaba ya conceptualizado que estas naves deberían llegar a este puerto en 30 horas. Si nos fijamos a media capacidad, justo en 31 horas de navegación, 31 horas, transportando 1.500 soldados, ¿no es verdad? De este Puerto Casado, ¿no? Bajaban, descendían de los cañoneros, ya en el corazón del Chaco es esto, ¿no? Tomaban un ferrocarril, y este ferrocarril los llevaba prácticamente al medio del Chaco, muy cerca de lo que era la isla Poí, Boquerón. Entonces, si aquí empezamos a englobar todo lo que les he hablado, ¿qué ha pasado con la construcción de todo este armamento y en especial de estos cañoneros a lo que yo me estoy centrando? En 30 horas, 1.500 hombres prácticamente estaban a las puertas del Chaco. Podemos adicionarle aproximadamente unas 18 a 20 horas más de tren para llegar realmente al corazón del Chaco. Comparemos nosotros con la realidad de nuestro país en ese momento. Démonos cuenta, y he consultado con varios investigadores al respecto, para un soldado boliviano llegar al teatro de operaciones en el Chaco le demandaba mínimamente 60 días. 60 días. Muchos de los cuales esos 60 días se tenían que realizar jornadas interminables aquí, en medio del Chaco. En medio del Chaco. Veamos cómo con esta compra tan bien planeada y ejecutada, el Paraguay navegaba libremente aportando un tren logístico de soldados, material, alimentos, ganado, todo lo necesario. Estaba en 30 horas, prácticamente a las puertas del Chaco, asegurándose completamente suministros, soldados y demás, como les había dicho, ¿no? Empezamos ahí a darnos cuenta que no estaban, con los resultados que ahora vemos, no estaban en ese estado de indefensión, sino que más bien fueron preparándose con la debida anticipación, y los resultados ya empezaban a darse muy claramente, ¿no? Quiero hablarles también un poquito de las, prácticamente ya terminando lo que se refiere a mi presentación antes de pasarme del tiempo, de las consideraciones finales. ¿Qué es lo que yo puedo notar aquí? Y lo voy a sacar íntegramente para evitar criterios de valor, tal vez, ¿no? Que no sean los adecuados, simplemente centrarme en la investigación. Y apoyado en material en literatura paraguaya. ¿Qué dice?
Dicho está que los gobiernos de la preguerra se empeñaban en mantener el secreto de la preparación militar para tener tiempo de recibir todo el armamento indispensable para afrontar el conflicto. Tampoco faltaban jefes, dice, ¿no? O sea, entre los mismos jefes militares paraguayos, que entre ellos hablaban sobre el escaso armamento que disponían sus tropas. Pero las personas que realmente conocían sobre el equipamiento paraguayo dudaban de eso, porque sabían que si bien el Paraguay había hecho un enorme esfuerzo para la compra de material en lo que se refería a sus posibilidades, estaban equipados, y con lo último, ¿no? Con lo último en tecnología militar. Entonces, ¿qué decía? Si los jefes y oficiales que actuaron desde el comienzo de la lucha no conocían con exactitud de qué disponía el ejército, mucho menos lo sabían los oficiales que se graduaron después del inicio de la contienda. Si unos y otros sufrieron la influencia de la propaganda desatada contra los gobiernos para mencionar la indefensión del Chaco. Aquí una parte muy importante que dice, pero si nosotros estábamos convencidos de nuestra falta de preparación guerrera, Bolivia lo estaba igualmente. Sus observadores y espías militares comunicaban a su gobierno lo que leían en nuestros diarios opositores, ¿no? Que estaban sin ninguna preparación y que el Paraguay estaba en completo estado de indefensión. ¿Qué más nos dice? Que hubo, sin embargo, un general boliviano que residió muchos meses de incógnito en el Paraguay, estudiando nuestras posibilidades para la guerra. Este general de apellido Gumucio, y está como realmente está escrito en la literatura paraguaya, llevó a Bolivia una impresión bastante aproximada a la verdad. Estuvo en Asunción hasta poco antes de iniciarse las hostilidades, cuando todo el material comprado en Europa había llegado. Advirtió al Estado Mayor boliviano que el Paraguay podía tener en jaque a Bolivia. Pero como dicho Estado Mayor había recibido noticias constantes de sus enviados, opuestas a las informaciones del general Mucio, estas fueron tomadas como erróneas. Y poco faltó para que el general fuera acusado de impostor y cobarde. También la literatura paraguaya nos dice, respecto a la potencialidad paraguaya, opinaban desde el presidente Salamanca hasta el último soldado boliviano. Pero ello era debido a la gran propaganda de nuestros opositores que tomaron el asunto con fines políticos. Algo muy importante que se subraya acá y dice, puede juzgarse el resultado de esa prédica que sirvió para alentar a Bolivia a realizar la agresión. Si este país hubiera sospechado que en el término de un mes podríamos movilizar y trasladar al Chaco alrededor de 17,000 soldados, con más de 400 ametralladoras y 600 bocas de fuego entre cañones y morteros, a buen seguro no se hubieran atrevido a agredir. Y más adiciona y dice, nos hubieran dado tiempo para prepararnos mejor, o al menos para intentar un arreglo por medios pacíficos. Agrega finalmente y dice, la sistemática reserva que los gobiernos adoptaron en los preparativos para enfrentar a Bolivia produjo desde el punto de vista militar un brillante resultado. El enemigo movilizó en los comienzos de la guerra solo una mínima parte de sus recursos, creyendo que el Paraguay estaba inerme y que fácilmente sería eliminado del Chaco. Ya al momento de prácticamente terminar lo que yo quería compartir con ustedes, vuelvo a lanzar la pregunta que compartí con ustedes al inicio. Vuelve la pregunta a flotar en el éter. Paraguay, ¿desconocimiento o negación creíble? ¿Realmente el Paraguay desconocía lo que estaba
preparando su gobierno muy subrepticiamente, realizando sus compras en Europa, que son cuantiosas. Voy a ponerlo en la presentación, que es un detalle muy largo de compras que realizaron, que incluye aviones y demás. Entonces, de una forma muy sigilosa realmente, había desconocimiento o negación creíble. Vuelvo a lanzar la pregunta. Y además, vuelvo a preguntar en este punto, impreparación paraguaya, superioridad boliviana. Vuelvo a lanzar la pregunta. Quiero mostrarles a la derecha otra foto de estos cañoneros, con todo la carga que llevaba, a la derecha. A la izquierda, cómo gravitaba Bolivia sobre el río Pilcomayo, cómo transportaba y cruzaba todos sus enseres, tropa, alimento, armamento y demás, en una chalana. En una chalana. Realmente es incomprensible. Realmente incomprensible. Y desde ahí arrastramos los problemas. Ya un anterior expositor, Rodrigo Rosa nos habló de esto, ¿no? Esta chalana que cruzaba el río Pilcomayo podía transportar atravesando el río 4 camioncitos sin carga o 2 con carga completa, ¿sí? Entonces, ¿cómo había de diferencia? ¿Qué era la diferencia? Era enorme. Pensemos realmente y démonos cuenta de que no era así. No era así realmente, que Paraguay estaba en una situación de indefensión total. Y esto era lo que demostraban todas las veces, y nuestra inteligencia, el servicio de inteligencia boliviana, cayó en la trampa. Creían decididamente que estábamos yendo a enfrentarnos contra un enemigo miles de veces inferior y que iba a ser fácil. Si no me equivoco, en algún momento, por favor, si alguien me puede corregir, no estoy muy seguro, fue Kuhn inclusive que dijo que pedía 10.000 soldados para llegar a Asunción. Justamente por por todo lo que yo he venido mencionándoles. El Paraguay hacia afuera demostraba que no estaba comprando nada. No se estaba preparando, no tenía más que armas viejas, todo lo demás, pero muy dentro de sí mismo estaban preparándose dentro de sus posibilidades, ¿sí? Pero comprando a un poco, como ellos decían, pero de lo mejor, ¿no? Y los mismos medios analistas paraguayos luego reconocieron que al inicio de las acciones, tanto Bolivia como Paraguay estaban prácticamente en condiciones iguales, ¿no? Pero la gran diferencia era que el Paraguay tenía asegurado todo un tren logístico, ¿no? Para llevar de forma continua y constante, llevar tropa fresca al frente de batalla, ¿no? Para gravitar y llevar soldados, todo al frente de batalla, de una forma rápida y segura, lo cual no podía ser Bolivia. Nuevamente, entre 35 horas a lo máximo, estas naves llevaban 1.500 soldados. Ambas naves aproximadamente hicieron un total de 85 viajes y transportaron algo más de 113.000 soldados. Entonces la cantidad es inmensa. Eso nos da a entender claramente cuán preparados estaban y Bolivia cuán confiada estaba de que el Paraguay no tenía la mínima preparación. Entonces dejo ahí la pregunta y ya para finalizar, quiero agradecer a Diego Rojas, a Mauricio Cazorla, por haberme invitado y haberme tomado en cuenta. Este es un tema que lo podemos desarrollar con mucho más
me demandaría a mí mucho más tiempo para comentarle todas las compras que se hicieron, tal vez para una próxima oportunidad. Simplemente he dado un esbozo general para que podamos darnos cuenta. Inclusive me he pasado el tiempo, mil disculpas. Querido Diego, a tus órdenes, muchísimas gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu conferencia, muy reveladora y las fotos que nos has compartido son impresionantes. Gracias. Adelante, Mauricio. Bien, gracias Diego. No me queda más que felicitarte, querido Oscar. Realmente una excelente, muy detallada explicación, también muy elocuente por todo lo que se nos ha mostrado, realmente para también matar un mito, como decimos, ¿no? Y tenemos algunos comentarios y preguntas que te las voy a compartir. Roberto Cárdenas Pozo dice: gracias por hacernos conocer la historia de nuestra Bolivia. Felicidades. Jacobo Rodríguez Lamayo: ¿cómo no compartir algo que nos orgullece escuchar? Roberto Cárdenas Pozo nuevamente nos dice: gracias por hacernos conocer la historia de nuestra Bolivia. Felicidades. Bueno, aquí Cambaneto, que nos sigue día a día, saludos para él, nos dice buenas noches a todos los compatriotas y a los hermanos Pilas. Sí, efectivamente, saludos a todos los paraguayos que nos están viendo. También tenemos a Julio Artola Borges, que nos dice buenas noches y gracias, mucho éxito al orador. También Johnny Vargas Terceros, que es otro asiduo seguidor de este ciclo de conferencias. Buenas noches y como siempre muchas gracias por darnos a todos una nueva visión de lo sucedido en la Guerra del Chaco. Bien, Aldo Cristian Alconini dice: buenas noches, qué mejor que la Academia para el Debate de la Historia. Miguel Ángel Flores Guardado: muy buenas noches, excelente exposición, querido hermano. Dayana Elena Guzmán Céspedes: buenas noches, gracias nuevamente. Bien, aquí tenemos una pregunta de José Luis Padilla. Nos dice: buenas noches, ¿nos podrías enunciar la bibliografía con título y autor de los libros de referencia? Muchas gracias. Adelante, Osquita. ¿Me escuchan? Sí, lo Sí. que te decía es bibliografía. Sí. Yo les voy a colocar en la presentación toda la bibliografía que yo he ocupado para esta situación, con mucho gusto, si me permiten. Pero podemos ir, ya voy a ir mostrando los libros y podemos continuar para no demorarnos. Claro que sí. Bueno, otros comentarios. Arturo Arias nos dice: qué buena exposición, hermano querido. Ayrton Laureano, buenas noches. Nos dice, bueno, Ayrton Laureano también es parte de este ciclo de conferencias. Nos va a exponer sobre los prisioneros los prisioneros bolivianos en Paraguay. Adelante. Normal Cheno dice: muy bien, Paraguay se preparó de mejor manera que Bolivia. Cambaneto nos dice: por lo visto no estaban tan desarmados como muchos dicen. Normal Chenu le responde a Cambaneto y dice: mi abuelo fue el mayor Chenu Bordón, fundador del Fortín Carlos Antonio López Pitiantuta, y decía que la preparación paraguaya fue mejor que la boliviana. Qué interesante. Un saludo pues a Normal Chenu y a su ancestro. Adelante, Dieguito. Bueno, ¿qué más? Normal Chenu también continúa y dice que durante la dictadura de Stroessner, que duró 40 años, se instaló la mentira de que Paraguay no se preparó para difamar al gobierno perteneciente al Partido Liberal. Interesante comentario. Bueno, y Cambaneto también dice: honor y gloria a su abuelo, al abuelo de Norval Chenu. Tal parece que su abuelo tenía mucha razón. Eso deja por el suelo la teoría de muchos de los paraguayos que dicen que ellos fueron y encararon esa guerra en pañales. Lo bueno es que este informe es bibliografía paraguaya. Sí, de hecho hay el mito, ¿no?, de que al principio de la guerra Paraguay prácticamente fue a combatir con machetes. Exacto. Yo quería, ahí estoy haciendo pasar las imágenes, voy a complementarlas, de los libros que he conseguido.
referente a todo esto con lo cual me he valido para armar esta presentación. Pero pueden entrar mediante el internet, que está realmente todo. Es cuestión de darle una ojeadita, sentarse, empezar a mirar. Hay una página paraguaya muy interesante, que es el Portal Guaraní. Portal Guaraní se llama. Ahí tienen un buscador en su biblioteca virtual, donde está un compendio de un montón de literatura paraguaya al respecto de la Guerra del Chaco, Guerra de la Triple Alianza. Entonces, es empezar a bucear en esta biblioteca virtual y uno encuentra cosas realmente increíbles, increíbles, ¿no? Entonces, pues, ahí está, les sugiero, ¿no? Que mediante esa página ingresen, ¿no? Ahí vamos a poder, les voy a ir mostrando la literatura. A tus órdenes, Diego. Bien, sigamos. Javier Sevillano Villavicencio nos dice, es importante hacer notar que todo lo mencionado, que lo que menciona el expositor es consecuencia de una planificación de parte del Estado paraguayo a partir de un verdadero plan de guerra. Ello, por supuesto, incluye planes de movilización industrial, económica, social y, por supuesto, militar. Agrega también que esto le permitió al Paraguay disponer de un armamento con mucha anticipación y posteriormente se pone en práctica lo que se denominan las operaciones estratégicas previas. Interesante el aporte. A mí me gustaría, si me das con tu venia, querido Diego, aumentar un poquito más, que de pronto por el tiempo no pude, pero me gustaría muy fugazmente comentar de este señor que realmente es de admirar, el señor Bozano. Cuando estaba en Europa, ¿sí?, el señor sirvió para hacer inteligencia al Paraguay, ¿no es verdad? Y pasarle al Paraguay las compras que Bolivia estaba haciendo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, les voy a leer esto, dice el señor Bozano, dice en su diario, ¿no? Una mañana en el lobby del hotel londinense donde se alojaba, dice, un hombre alto, de cara y porte germánicos, trataba de hacerse entender en un alemán elemental. No hablaba inglés, por lo que se podía comprobar. A Bozano le llamó la atención la escena y se puso a observar calladamente. Al retirarse el personaje, el empleado del hotel que había atendido a aquel hombre, le dijo a Bozano que el señor que trataba de hacerse entender era un mayor del ejército boliviano, cuyo apellido era Banzer. Al contrario de lo que ocurría con el boliviano, en el hotel Bozano era solo un turista más. Nadie sabía que era un oficial de la Armada del Paraguay, ni mucho menos la misión que mantenía. ¿Y qué dice además a Bozano? Y lo remarco textualmente, dice: no me fue fácil obtener la lista del material contratado por los bolivianos. Era impresionante la cantidad de proyectiles para artillería y para ametralladores pesadas, que las vi casi listas en barrel and furnace. Me llamó la atención que podían hacer fuego de depresión, dice. No había duda que estaban destinadas esas artillerías ametralladoras para actuar en montañas, ¿no? Entonces, ahí también habla este señor de que de alguna forma, y pasa en sus informes al gobierno paraguayo, ¿qué es lo que sabía? ¿Quién iba a comprar? ¿Con quiénes? ¿En qué? Hasta de Vickers, eso me llama la atención. Vickers era un proveedor de armas, fue un proveedor de armas para Bolivia, pero a la vez que le vendía a Bolivia, también le vendía a Paraguay, ¿no? Dice, a su vez, Vickers también le entregó su proyecto, le habla, ¿no? Porque Vickers también se planteó como un proyectista para sus naves, ¿no? Entonces, son varias cosas que uno tiene que ir, nos llevaría demasiado tiempo entrar en abundar en detalles, ¿no? Pero es realmente muy interesante esta etapa que tal vez es desconocida, ¿no? Es interesante el perfil de José Bozano. Aquí tengo un libro sobre él, de Bernardo Neri, donde efectivamente describe, ¿no?, las labores de espionaje que realizó en Londres.
Dice que realizó tareas de espionaje y que logró obtener información y documentación muy precisas de los importantes armamentos y equipos militares que adquiría Bolivia en Europa. Entonces Exactamente. sabía qué es lo que los bolivianos habían comprado: artillería, cañones, obuses, aviones, Aviones. fusiles, ametralladoras, proyectiles, etcétera. Y también un dato interesante es que como él era un científico capacitado en ingeniería, también Sí, hizo instalar en las cañoneras antenas radioreceptoras, de modo que sí, estas cañoneras podían captar todas las comunicaciones bolivianas que transcurrían desde La Paz hasta el Chaco. Entonces, gracias a eso podían capturar exactamente, toda la comunicación cifrada, evidentemente, pero que con ayuda argentina lograban descifrar. exactamente, Sí, exactamente. realmente Bozano es un personaje que hace falta todavía entender y comprender, una persona realmente muy visionario, muy inteligente. Sí, 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 sí. Y para complementar, fue Marconi, la empresa de Marconi, la que construyó toda la parte de las comunicaciones, telegrafía y demás para estas naves, ¿no? Inclusive se cuenta que Bozano recibió un libro firmado, autografiado por Marconi, ¿no? Entonces, no sé, definitivamente nos da a entender. Yo admiro a este señor, definitivamente un visionario. Tristemente, al final de la guerra, pasados los años, eh, desconocido en el Paraguay, ¿no? Malas condiciones, inclusive en el ocaso de su vida. ¿Verdad? Sigamos con las preguntas. Sonia Castro Escalante dice, cautivante exposición, imposible perderse una palabra. Por todo lo dicho, siento respeto por todos los preparativos de Paraguay, que demuestran previsión, sentido de patriotismo y sacrificio. Visto el resultado, ¿cómo asumió el Paraguay el resultado? ¿Sintió que sus esfuerzos nacionales no les rindió? ¿Hubo después frustración y desengaño? Mm, yo diría que no, más bien, y es más, con el mayor de los respetos, ¿no? Por supuesto, hasta el día de hoy Paraguay saborea, ¿no? Los resultados de esta guerra, ¿no? Entonces, a un principio, y muchos tal vez hasta el día de hoy viven en Paraguay desconociendo esto, ¿no? Que debería darse a conocer, es decir, valorar, yo creo, cómo su gobierno, en las personas de Eligio Yala, Esquenoni, Bozano, trabajando muy por bajo de cuerdas, lograron preparar a su país y lograron confiar a la inteligencia boliviana y, bueno, lograron lo que al final lograron, ¿no? Que está a la vista, es realmente digno de destacar. Bien, Dayana Elena Guzmán Céspedes dice, disculpe, ¿puedo nombrar alguna batalla en la que se utilizaron estas naves? Gracias. Se refiere a las cañoneras, seguramente. Sí, sí, como tal combate naval en la perdón, guerra del Chaco, combate como tal naval, entre naves, no hubo, no hubo, no hubo como tal. Aquí surge la duda entonces, ¿para qué estaban tan armadas estas naves, ¿no? La respuesta es que Paraguay tenía la seria desconfianza, ¿es verdad?, de que el Brasil iba a ceder a Bolivia su flota fluvial del Mato Grosso, ¿no? Entonces es por ello, ante esta desconfianza, que más allá de tener esa capacidad increíble de blindaje, velocidad, tenía un poder de fuego impresionante. ¿Por qué? Porque tenían la desconfianza de que Brasil podía haber ayudado a Bolivia cediendo su flota fluvial del Mato Grosso, ¿no? Entonces, por eso, como tal, un combate naval no había, porque Bolivia no tenía prácticamente nada que hacer, hablando de términos estrictamente navales. No tenía nada más que tristemente la chalana que nos mostraron, ¿no? Para nuestros lamentos, por supuesto.
Wilson Edmundo Gutiérrez, Portugal. Excelente información histórica, mil gracias, fotos increíbles. Y damos la bienvenida a Juan Alberto, que se nos incorpora en este momento. Juan Alberto, adelante. Buenas noches a todos. Después tenemos a Diana Elena Guzmán Céspedes, que nos dice, el ministro de Defensa argentino también ayudó a Paraguay. Leí en algún lugar, ¿puedes referir a aquello? Gracias. Sí, como les había mencionado, Paraguay desde principios, desde el año 1926, que inicia todos sus preparativos, se apoya decididamente en la Argentina, ¿sí? Se apoya casi como un socio de guerra, tal vez podríamos decirlo, ¿no? Espera que le oriente en sus compras y todo lo demás, ¿no? Puntualmente del ministro que se refería, no tengo una información en concreto, pero sí es claro para mí que desde los preparativos preguerra paraguayos, el gobierno argentino estaba brindando su ayuda, y inclusive para hacer aparecer en muchos casos las compras bélicas paraguayas como si fueran propias de la Argentina. Realmente gravitaba demasiado la Argentina apoyando al Paraguay. Si mal no recuerdo, complementando esa pregunta, existe información al respecto en el libro El traidor de Ignacio Pignatelli, justamente que hace referencia a las gestiones de Saavedra Lamas ante el gobierno argentino, ¿no? Si mal no recuerdo, leí justamente sobre el ministro de guerra en ese entonces. Así es. Es muy amplio ese tema del apoyo argentino, ¿no? Claro, podría dar para hablar muchas horas al respecto. Así es, en ese punto entra en juego mucho la figura de Carlos Saavedra Lamas, ¿no? Que era el encargado de las negociaciones de paz y que de hecho presionó a Bolivia para firmar la paz una vez por todas, con la amenaza de que Argentina iba a entrar en guerra de lo contrario. Claro, fue decisivo esto, ¿no? Porque ahí sale la pregunta, si bien Bolivia tenía un balance a favor en el tema de la aviación, podría saltar la pregunta y venirnos a la mente y decir, ¿por qué la aviación boliviana no atacó a estas naves? ¿No? Si bien podía hacerlo, era difícil de rastrearlos en qué momento estaban navegando, pero hay una referencia de que la aviación boliviana atacó a una de estas naves, si no me equivoco, es a la Humaitá, atacó en Puerto Casado. Entonces, eso ocasionó un enérgico reclamo del gobierno argentino al gobierno boliviano, exigiendo que eso no se vuelva a repetir. Entonces, eso ya vemos una injerencia y nos demuestra claramente, ¿no? Lo que estábamos hablando, porque no se pudo pensar en hacer algún tipo de maniobra contra estas naves. Bien, tal vez para complementar y pregunta, resulta que la hija del presidente, justo es decir, el presidente argentino, se casó con un empresario y este era dueño de Puerto Casado y otras instalaciones, ¿no?, que se encontraban en el Paraguay. Es por eso también tiene que ver mucho la ayuda argentina en este tema, por esa relación que existía. Exactamente. De hecho, Carlos Saavedra Lamas tiene el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones en la paz del Chaco. Y otro detalle interesante de este argentino, Saavedra Lamas, es que era nieto de Cornelio Saavedra, ¿no? El potosino nacido en Bolivia. Exactamente. Continuando, Javier Sevillano nos dice, Javier Sevillano Villavicencio, estas naves en realidad fueron utilizadas para transportar material bélico y tropa, pero nunca fueron empleados en combate, pues estaban lejos del teatro de operaciones. Y Sergio Cristian Jiménez Zárate nos dice, buenas noches, efectivamente el gobierno y comando paraguayo desde el tiempo de paz mantuvieron un estrecho e inteligente contacto para proveer de los medios necesarios y preparar la conquista del Chaco mediante las armas, preparación que fue intensificado a la noticia
que Salamanca había alcanzado el poder. Bien, sigamos. Alex Morales Ferrufino nos pregunta, ¿cuánto tiempo nos tomaba movilizar a las tropas desde la ciudad de La Paz? Eso es muy, muy relativo, ¿no? Justamente compartía ideas con Rodrigo al respecto, con Rodrigo Rosa, y él aclara que dependiendo del lugar y lo que tenían que caminar, algunos se hacían en tramos de tren hasta cierto lugar de Bolivia, pero aproximadamente entre 40 a 60 días tardaba un soldado boliviano en llegar al frente de batalla, ¿no? Mucho de ese periplo, vamos a decir, a pie, caminando por semanas íntegras a pie, ¿no? Y considerando algo muy importante, la mayor cantidad, vamos a decir así, del personal boliviano llegaba completamente disminuido y agotado al teatro de operaciones, ¿no? Más allá de que para una persona, por dar un ejemplo, del altiplano, ¿sí? Acostumbrado a unas temperaturas frígidas, ¿no es verdad? Bajar al Chaco, donde muchas veces hay 45, 50 grados a la sombra, llegar caminando completamente deshidratado, enfermo, era pues lapidario, ¿no? Para la moral tanto del soldado boliviano, como llegar al mismo teatro, pero completamente agotado, sin resto físico, caminando tantos días. O sea, desde ahí podemos plantearnos cuánta diferencia había, ¿no? La facilidad que tenía el gobierno paraguayo de prácticamente desde Punta Riel, donde terminaba el tren paraguayo, caminaban, si no estoy mal, una noche los soldados y llegaban a Isla Poí, que era el punto de comando del ejército paraguayo. Así es. Prácticamente le llevaban tropas frescas, ¿no? Entonces, la diferencia de 30 a 60 días para llegar a 2, 3 días a lo sumo y llegar solo caminando es considerable. Pero esto se dio, por supuesto, ¿no? Al inicio de la guerra, cuando el Paraguay tenía sus líneas en su propio territorio, ¿no? Lo cual fue al revés ya al momento de la defensa de Villamontes. El Paraguay estaba completamente alejado y ahí sí sus soldados tenían que caminar muchísimo. Entonces realmente ya llegaron, le sucedió al Paraguay en Villamontes lo mismo que le sucedió a Bolivia en Boquerón y las otras acciones. Y hay algo bien importante que circula ahí en el Paraguay, es que al momento de la defensa de Villamontes, al ver que ya estaba prácticamente en serio riesgo el ejército paraguayo, José Félix Estigarribia, el comandante del ejército paraguayo, decidió desmantelar, o sea, desmantelar los cañones principales de estas naves de guerra para atacar a Villamontes. Esto es muy discutible, ¿no? Hasta el momento no hay nada realmente concreto, pero démonos cuenta la capacidad de artillería de estas naves, que al pensar trasladar estas piezas de artillería naval en los tractores que tenían que atravesar el Chaco y disparar hacia Villamontes, hubiera sido terrible, si es que hubiera sido técnicamente posible, ¿no? Imagínense, estas piezas de artillería podían disparar a 10 kilómetros. Era impresionante, o sea, realmente estaban muy avanzados tecnológicamente, ¿no? Así es. Y bueno, en esto de la movilización de tropas, por ejemplo, en el libro Repete, Jesús Lara nos relata el trayecto que él hizo al ser movilizado, partiendo desde Cochabamba hasta Oruro en tren, de Oruro a Uyuni también en tren, y a partir de ahí, de manera intermitente, entre camiones o a pie, desde Uyuni hasta Tupiza.
de Tupiza a Villamontes, de Villamontes hasta, no, perdón, a Villazón, de Tupiza a Villazón, de ahí a Tarija, Villamontes y recién al Teatro de Operaciones. Entonces, evidentemente llegaban molidos después de semejante trayecto entre caminar con los pies completamente llagados e ir entre camiones turnándose, si es que había camiones, o de lo contrario, a pie. Exactamente. Bueno, aquí Exacto. Marco Loma nos dice, muy interesante, muchas gracias. Álvaro Ríos, muchas gracias nuevamente por los aportes diarios hasta ahora. Las exposiciones una tras otra de muy buen nivel de investigación y conocimiento de los temas expuestos. Nos dejan con ganas de realizar aportes e investigaciones de familiares que aportaron con su participación en el Chaco. Esperamos aportar con estas experiencias en algún momento. Genial, eso es la intención que tenemos. Ojalá mucha gente se interese en investigar el rol que han tenido cada uno de sus ancestros, en qué batallas han participado, como hemos tenido una conferencia que di hace unos días. Adelante, Mauricio. ¿Verdad? Fabricio Cazorla, bueno, mi hermano también hace un comentario, dice, muy interesante exposición, felicidades por toda la investigación. Con estos antecedentes, al parecer el Paraguay nunca tuvo la voluntad y buena fe para solucionar diplomáticamente el territorio en disputa con Bolivia. La exposición nos da la respuesta y una consulta. ¿Fueron utilizados estos buques de guerra en el Pilcomayo? Creo que eso también ya se ha aclarado, ¿no? En realidad en el Pilcomayo es medio complicado. No, Luego, adelante, Osquita. no, simplemente para confirmar, ¿no? En el Pilcomayo no, estas naves nunca operaron, ¿no? Su ámbito de operación era sobre el río Paraguay. Ok. Constantino Rojas Burgos dice, este ciclo de conferencias sobre la guerra del Chaco, además de aportar nuevos datos históricos a través de la participación de sus expositores, nos plantea el desafío para seguir desentrañando datos que aún quedan por investigar. Felicidades por esta iniciativa tan enriquecedora. Gracias, Constantino, seguimos en esa idea. Neisa Alarcón de Azcarga, felicidades. Adelante, Juan Alberto. Después tenemos ahí a Israel Caberos Peña, que nos dice, Paraguay se preparó no solamente en armamento de última generación, sino en la formación de sus oficiales y conductores de tropas por instructores franceses. Mario Heriberto Bordón nos dice, excelente exposición. Sería bueno que exponga también la preparación de los oficiales paraguayos desde su comandante en jefe, Mariscal Estigarribia. Sí. Y Mauricio Portocarrero nos dice, perdón, adelante. No, es evidente lo que dice, ¿no? Una de las preocupaciones de Eligio Ayala, que realmente identificó esa debilidad, fue que mandó a oficiales paraguayos, ¿no? A prepararse. Por ejemplo, el mariscal, al término de la guerra, mariscal José Félix Estigarribia hizo su escuela de comando y Estado Mayor en Francia. Entonces se fue preparando desde su personal de base, ¿no? Si no estoy equivocado, se mandó alrededor de 150, se becó alrededor de 150 oficiales a diversos lugares del mundo, en especial a Francia, ¿no? Para preparar su personal. Esa preparación después se vio reflejada en la tropa en general, ¿no? Eso tenemos para hablar todavía mucho más, pero realmente el tiempo es corto para entrar en tanto detalle. Así es. Y bueno, una vez no recuerdo qué investigador realizó una investigación justamente sobre Félix Estigarribia y se sabe que no era un buen alumno en la escuela de guerra, entonces nosotros estaríamos asumiendo de mala manera que por el hecho o por el simple hecho de haber estado en el extranjero ya tenía conocimientos amplios en la conducción, ¿no?, de tropas. Además, hay que recordar que, y espero si me corrigen si estoy equivocado, Félix Estigarribia no era militar de carrera, sino era ingeniero agrónomo que fue asimilado al ejército paraguayo. Bien, después tenemos a... No, simplemente que
esa parte es nueva para mí, ¿no? No debo decir que desconocía al respecto, pero para mí, puntualmente, eh, un hombre que entre todos los matices, ¿no? Entre blanco y negro y todos las tonalidades de plomo con errores y aciertos, me parece que mal o bien supo dirigir, ¿no? A su tropa, ¿no? A todo el ejército paraguayo en campaña. Bueno, José Luis Bien, Padilla nos dice, genial, Fortunita. genial la disertación del invitado, lo felicito. Un abrazo y pregunta, ¿sabe algo acerca de si Estigarribia había mandado a desarmar los cañones a fin de enviarlos a las trincheras de Villamontes y romper las mismas con su poder de fuego? Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no es verdad? Como tal, y así que esté documentado, no he alcanzado a encontrar algo, pero comenta decididamente que ante el peligro y el riesgo del descalabro del ejército paraguayo al enfrentarse a la defensa férrea de Villamontes y a sus pérdidas, ¿no? Decidió desmantelar estas centrales de fuego y transportarlas a través de todo el Chaco. Imagínense, cruzando, a ver si tengo una imagen por acá, cruzando todo el Chaco con esas centrales que pesaban pues toneladas de toneladas y llevarlas hasta Villamontes, parece medio descabellado, ¿no? Y aparte que no era tan factible, entiendo yo, que esas unidades, aparte de transportarlas a través del Chaco, puedan haber disparado eficazmente, ¿no? Pero si eso se hubiera dado, realmente hubiera sido tal vez nefasto, ¿no? Imaginemos ese poder de fuego, más de 10 kilómetros, hubiera complicado la situación muchísimo para Bolivia, ¿no? No teníamos algo parecido. Así es. Bueno, continuando con los comentarios, Julio Artola Borges dice muchas gracias, nuevos datos. Limber Rubén Castillo dice, ahora entiendo más sobre el tema de la guerra del Chaco. Bien, continuando con los comentarios, Carlos Alberto Sandoval Andívar. La captura de armas bolivianas era presentado por los paraguayos como una oportunidad para su anunciada desventaja. Sí, eso lo propugnaban, ¿no? De que ya era hasta una política de Estado, definitivamente, el presentarse como el país indefenso, ¿no? El país que estaba realmente en las peores condiciones y Bolivia como gigante, ¿no? Que estaba listo para destruir al inerme Paraguay. Entonces, no era tan así. Si bien nos capturaron armas, que no sé qué, que fueron ellos reutilizando en contra nuestra, vamos a decir, pero tampoco estaban en las condiciones que se mostraban hacia el teatro del mundo, indicándose como un país que realmente estaba en las últimas. No era tan así. Bien, Mario Antero dice, favor aclarar, el Puerto Casado sí es verdad que fue construido por el industrial y financista argentino Carlos Casado, que también tenía grandes plantaciones de plantaciones de tanino y yerba mate. Yo creo que eso ya lo hemos hablado en la exposición, Sí, que ya efectivamente, ¿no? Sí, sí. dale, pero... Osquito. No, o sea, es como decíamos, ¿no? Este puerto fue construido por el empresario argentino Casado, ¿no? Y por ende, al principio de la guerra, Bolivia atacó a estas naves paraguayas en ese puerto y provocó la reacción del gobierno argentino, ¿no? Pues consideraba que se veían afectados sus intereses, los intereses del gobierno argentino en ese puerto. Entonces, llama mucho la atención esto, ¿no? Que el gobierno argentino, que ya sabemos por las cartas que he leído, ya venía ayudando, y más ahora ya muy de frente el aceptar y reclamar enérgicamente porque no se ataque este puerto, ¿no? Ok. Después, Camba Neto dice, ¿cuántos viajes hacían por día las calientas?
desde las naves, perdón. ¿Y cuál era la cantidad de soldados que podían enviar al Chaco? ¿Se tienen esos datos con exactitud o aún hay dudas? No, o sea, por día no te podría decir, porque si nos fijamos, ese extracto que he compartido en la animación del viaje del buque, de uno de los buques, llegaban más o menos en 30 horas de navegación continua, ¿no? Hasta Puerto Casado. En el intermedio se detenían en Concepción, descargaban armas, después continuaban. Lo que más o menos se tiene en claro es que cada una de estas naves hizo alrededor de 85 viajes en todo el desarrollo de la contienda, transportando alrededor de 113,000 hombres al Chaco. Dale, Juan. Perfecto. Bien, después tenemos a Lourdes Rivera que nos dice, me imagino cómo llegaban los soldados a los lugares de combate, con tantas horas de viaje, incómodos, sin buena alimentación, etc. Sin embargo, hicieron frente. Carlos Troncoso Camargo nos dice, excelente presentación, muestra el patriotismo de los gobernantes paraguayos que tomaron sus previsiones, cosa que lamentablemente no pasó con los políticos bolivianos. Después este comentario de Alex Morales Ferrupino creo que no tiene nada que ver. Y Diana Elena Guzmán Céspedes que nos dice, sería interesante revisar respecto a la decodificación de los mensajes radiales de Bolivia. Creo que ese es otro tema que ya se ha tocado. Sí, de hecho es la conferencia que hemos hecho el primer día de este ciclo de conferencias, ¿no? El 1 de abril, que está disponible en Historias de Bolivia. Bueno, Miguel Baez Preser nos pregunta, ¿Bozano podía construir un barco y no podía descifrar un código boliviano? Bueno, yo no he leído en ningún lado que él haya sido criptógrafo. Sí, Lo que sí es que en agosto del 33 se hizo la creación de la sección de informaciones por medios técnicos, ¿no? Que era dependiente del Departamento de Marina Paraguay. Y esto fue con asesoramiento argentino. Ahora, evidentemente, dentro de la ingeniería hay especialidades, ¿no? Como en la medicina hay cardiología, nefrología, etcétera. En ingeniería igual no se puede ser todólogo, pero a lo mejor habría que buscar alguna fuente que diga si él era también criptógrafo. Si no me equivoco, Bozano también era aviador, no estoy muy seguro. Sí tenía muchísimas especialidades este señor, pero acerca de criptografía no llegué a encontrar algo referente a eso de este señor. Bien. Luz Sato nos dice, buenas noches, buena exposición. ¿Utilizó alguna bibliografía boliviana para contrastar con la bibliografía paraguaya? No, justamente al inicio les comentaba, una de las ideas principales era aislarme de todo lo que era la bibliografía boliviana y centrarme únicamente en la bibliografía paraguaya, que por cierto hay corrientes del pensamiento a su interior, que muchos autores paraguayos insisten en que el soldado paraguayo fue armado con machetes, pero hay otra corriente, la que quiere dar a conocer el esfuerzo que se hizo, y sacan a detalle todas las compras militares con cantidades, montos, y a mí me llama mucho la atención al respecto de los detalles y montos, como Eligio Ayala y Schenoni en sus compras en Europa, a detalle, inclusive mandaba un detalle de su cambio. Tengo tanto con 5 peniques de cambio, es decir, impresionante la forma como administraba y su transparencia para mandar sus reportes y decir, he gastado hasta este centavito y este es el cambio, ¿no? Realmente un patriotismo impresionante este señor. De acuerdo. Bueno, Cambaneto hace una pregunta, un comentario. A Saavedra Lamas también deberían hacerle un monumento en el Paraguay. Qué personaje nefasto para nuestro país, lamentablemente. ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
pero ya es más centrado en un tema que de pronto podríamos abordar más adelante, ¿no? Pero definitivamente gravitó y ejerció mucha presión en contra de Bolivia, ¿no? Y bueno, me parece que a Carlos Saavedra Lamas no le rinden tributo ni en Argentina, porque cuando estuve en Buenos Aires fui al cementerio de la Recoleta, donde está enterrado él, y la guía turística primero no tenía idea de quién es él, que tiene un premio Nobel de la Paz, y le costó un montón encontrar el nicho donde está, el mausoleo donde está enterrado Carlos Saavedra Lamas. Adelante, Mauricio. Bueno, y la última, ¿no? Que dice Winston Paco Gutiérrez González, dice, es cierto que Saavedra Lamas dijo una vez que si Bolivia se entera de la ayuda de Argentina, su rencor será eterno, mi sangre altoperuana me lo dice. Sí, es correcto, dijo eso, y de hecho con sangre altoperuana se refería a su abuelo Cornelio Saavedra, ¿no? El potosino. Exactamente. ¿Verdad? Bien, adelante, Juan Alberto, con la invitación tal vez, perdón, antesitos, agradecerte pues, Oscar, por la exposición, una brillante realmente exposición, muy interesante, nos ha dejado prendidos al monitor, y tus palabras finales, pues. Bueno, simplemente yo quiero agradecer a todas aquellas personas que están ahorita colgados de su computadora, encerrados por la cuarentena, agradecerles por participar, ser partícipes activos. Hemos visto cómo con el pasar de los días la audiencia ha ido incrementándose. Es realmente un agrado, definitivamente. Yo quiero felicitar muy especialmente a Mauricio Cazorla, a Diego, con Alberto Quiroz, por haber tomado esta iniciativa, ¿no? Definitivamente muy importante, y dada esta coyuntura, nos sirve a todos enfocarnos a aprender cosas nuevas, ¿no? Quiero agradecer nuevamente por esta invitación y espero que hayamos disfrutado todos. Hay muchísimo más que hablar sobre este tema. Apenas he podido pasar muy por encima, no he podido mostrar las cantidades, montos que han erogado, o sea, daba para hablar muchísimo más. Tal vez para un futuro podamos hacerlo. Muchísimas gracias nuevamente. Bien, Juan Alberto, podemos invitar para el día de mañana. Perfecto. Bien, el día de mañana estaremos tocando la temática de detentes de la guerra del Chaco, que estará a cargo del coronel Mario Antelo. Bien, un comentario que puedo hacer respecto a esta presentación. Nosotros nos evocamos, ¿no? En cuanto hablamos de la guerra del Chaco, material bélico, transportes, con este tipo de cosas, de reparaciones, pero dejamos de lado este tema tan importante que son las creencias que tuvieron nuestros antepasados y se materializó en los detentes, ¿no? Más que todo tiene motivos religiosos, y es impresionante la colección que nos va a mostrar mañana el coronel Mario Antelo, que después de más de 80 años y han vuelto estos detentes de la campaña chaqueña, pues tienen una muy bonita colección. Excelente, Juan Alberto, muchas gracias, una conferencia muy esperada. Diego. Bien, muchas gracias a todos los que nos han visto en esta conferencia. Agradecer nuevamente a Oscar por su tiempo en preparar esta ponencia. Invitaros el día de mañana a las 9 de la noche con otro nuevo ciclo a cargo de Mario Antelo. Gracias, Diego. Bueno, Oscar, de mi parte también felicitarte y nuevamente reiterar la invitación para el día de mañana a las 9 de la noche en este ciclo de conferencias que se llama Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Un ciclo de conferencias que ya va a llegar casi a la veintena de exposiciones con temas realmente muy interesantes y que nos están ayudando a entender de mejor manera lo que es el tema de la Guerra del Chaco. Agradecemos a todas las personas que se han unido a nuestra señal a través de Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche, el grupo Aprendiendo de la Guerra del Chaco, y también agradecemos a aquellas personas y usuarios que han ido compartiendo nuestro enlace en diferentes páginas. Hemos visto que se han compartido en páginas del Paraguay, así que también les estamos muy agradecidos por ese servicio. A todos ustedes los esperamos el día de mañana
Y bueno, con la esperanza de que todo esté bien, pues quédate en casa y aprovechemos a aprender un poco más de lo que es la guerra del Chaco. Gracias, Oscar, gracias, Diego, gracias, Juan Alberto.